Desde Guatemala en Centroamérica, para las naciones, Iglesia de Cristo, Fortaleza de Sion, presenta Tiempos de Refrigerio con el pastor Byron Quirón. Un programa donde a la luz de la palabra recibiremos las bendiciones que Dios tiene preparadas para ti y tu familia. Bienvenidos. Platicamos acerca de cómo abandonar zonas de cautividad, cárceles, las cuales hemos ido aprendiendo poco a poco y conforme avanzamos, que dichas cárceles obedecen directamente de alguna manera, ¿verdad? No son cárceles físicas. Hemos venido hablando acerca de cárceles espirituales y hemos podido notar cómo muchas de esas cárceles van directamente ligadas a lo largo de nuestra vida a ciertas actitudes que a veces van apareciendo, ¿verdad?, a lo largo de nuestro caminar. Enseñamos acerca ya de 5 cárceles. Platicamos en la primera prédica acerca de cómo se ingresan a cárceles o a zonas de cautividad por blasfemar contra Dios, hablar contrario a Dios. Aprendimos también que hay cárcel espiritual. Eso estamos hablando de cárceles espirituales, zonas de cautividad donde uno, amado hermano, a veces toca fondo en su vida espiritual o no logra desarrollarse como debiese de ser el proceso natural de crecimiento y desarrollo de un hijo de Dios. Vimos que habían cárceles espirituales a consecuencia de delinquir contra señoríos espirituales. Definitivamente esto es cuando nosotros de alguna manera levantamos nuestra voz en contra de autoridades que son superiores espiritualmente, y como consecuencia de transgredir, amado hermano, esa línea de autoridad, es decir, hablando contrario a autoridades espirituales de jerarquía superior. Y hablamos acerca de cuando Moisés contendía. Eso lo describe el libro de Judas, cuando cuando el arcángel Miguel contendía contra Satanás por el cuerpo. Ahí estás. El orden de los factores y altera el producto, ¿verdad? Entonces vimos cómo el arcángel no se atrevió a proferir palabra en contra de Luzbel, considerando el grado jerárquico, ¿verdad? Pues entendemos que el arcángel era eso, arcángel, y Luzbel, querube. Entonces esa es la razón por la cual no quiso el arcángel delinquir, es decir, quebrantar autoridad, pues entendía que aunque era de la contraparte, tenía un rango espiritual superior. Entonces dice la Biblia que el arcángel le dijo que Jehová te reprenda, no habiendo alguien, un hombre superior, ¿verdad? Le dijo que Jehová te reprenda, porque pues el nivel de autoridad de Jehová es nombre sobre todo nombre. ¿Cuántos decimos gloria a Dios a eso? Entonces se pueden incurrir en cárceles espirituales como consecuencia de la blasfemia contra Dios, contra el delinquir en contra de los señoríos. Mucho cuidado al orar, más allá cuando somos hombres y mujeres que trabajamos en el área de liberación. El respeto, perdónenme, yo sé que esto suena un poquito contraproducente a su oído, pero el respeto de alguna manera de las jerarquías espirituales cuando tocamos tópicos acerca de batalla espiritual es muy importante. No sentirse mayores que el diablo, que Satanás, que ya Jesús te puso el pie en la cabeza y entonces vas a ver diablo, hijo del diablo. No. Con respeto, amado hermano, porque de alguna manera la Biblia dice que cuando delinquimos o hablamos contrario a autoridades superiores, podemos llegar a caer en cárcel. Ya ve usted allá sin ir tan lejos, ya ve del otro lado del planeta, allá en Rusia, mire hermano, ¿cuántos escuchamos noticias internacionales en manera base diaria? Levánteme su mano. Usted sabe que en Rusia, tan solo por pronunciarse contrario a la guerra, es que todo el mundo sabemos que ellos son los agresores. Eso, ¿cuántos sabemos que Rusia está agrediendo a cómo se llama ese otro paisito? ¿Cuántos sabemos que eso es lo que está pasando? Pero en Rusia, si usted se pronuncia contrario a la autoridad, se va a la cárcel. Tan solo que abra sus labios y diga que usted no está de acuerdo con la guerra que tiene actualmente el señor Vladimir Putin, porque esa es una guerra personal, amado hermano, contrario a los que están del otro lado. Tan solo con decir yo no estoy de acuerdo es suficiente para que lo lleven a usted a la cárcel.
Entonces ahí es donde vemos claramente ejemplificado que hablar contrario a una autoridad, eso lo podemos ver en ese país. Aquí, amado hermano, maltratan, dicen lo que se les da la gana en contra de las autoridades, ¿verdad? Y la gente dice, pues es libertad de expresión. Sí, libertad de expresión, pero eso es una falta de educación también. Entonces, cuidado con delinquir en contra de los señoríos. De acá es que nosotros entendemos que usted y yo no podemos hablar contrario, por ejemplo, contra el excelentísimo señor presidente. Aunque no estemos de acuerdo, es una autoridad y merece el respeto. No sé si me estoy dando a entender, amado pueblo de Dios. No necesariamente tienes que estar de acuerdo para respetar. No estás de acuerdo, es lo que yo le he procurado enseñar a lo largo de mucho tiempo. Cuando hay dos personas que en ciertos aspectos de su vida no encajan, no están de acuerdo, no empatan, es importante muchas veces, dice la Biblia, que nos pongamos de acuerdo con el adversario cuando vamos caminando. Eso implica alguna vez, amado hermano, que es de sabios y es de prudentes, es de maduros, muchas veces ponerse y sentarse a ponerse de acuerdo en lo que no se está de acuerdo. Yo estoy claro que a ti no te parece esto, ni esto, ni esto, ni esto. Gloria a Dios. Y a mí tampoco me parece esto y esto y esto. Bueno, entonces pongámonos, mire, ¿sabe cómo es esto? Un montón de pensamientos caen a mi mente. Yo no sé si usted recuerda alguna vez, los jóvenes tal vez no, ¿verdad? Pero antes había una caricatura donde pasaba un perro ovejero correteando. ¿Se acuerda usted? Y cuando sonaban el pito del almuerzo, se sentaban a almorzar juntos. Uno sacaba su sándwich, el otro abría su lonchera y pasaron los 45 minutos de la caricatura siguiéndose y macaneándose y uno queriendo matar al otro. Pero cuando sonaba la hora del almuerzo, ahí se sentaban a comer juntos. Entonces, una de las cosas que es importante cuando tú no estás de acuerdo con alguien, si la vida te da la oportunidad, es ponte de acuerdo en lo que incluso no estás de acuerdo, y en mutuo acuerdo y en acuerdo caminamos de acuerdo en lo que no estamos de acuerdo. No sé si me dice el pastor que dijo, cuidado con delinquir en contra de las autoridades. No se vale hablar en contra de, en este caso está hablando de señoríos, implica la parte espiritual, pues evidentemente entendemos también que los ministros, dice la Biblia, que hemos sido colocados como llamas de fuego. Entonces no se vale hablar de autoridades superiores, y si lo haces, corres el peligro de ser llevado preso a una cárcel espiritual de donde muchas veces es difícil salir. No imposible, pues dice la Biblia, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero, amado hermano, caer en cárceles espirituales como consecuencia de una fatuedad de hablar cosas que no están en el lugar, yo creo que no vale la pena ir a visitar la cárcel si no hay realmente nada de peso en el aspecto. No sé si me estoy dando a entender. Hablamos acerca de otras tres cárceles: la cárcel por quebrantar mandamientos de Dios. Cuando incumplimos los mandamientos de Dios, somos conducidos a cárceles espirituales. Todo esto ya lo expliqué en las dos prédicas anteriores. Vimos también la cárcel por descuidar la consagración. Nos apartamos de los caminos de Dios, no caminamos correctamente ni rectamente delante de Dios, sino que caminamos quebrantando los mandamientos de Dios, es decir, faltar a lo que Dios nos da a nosotros como principios y mandamientos. Hablamos acerca de la cárcel por no ponerse de acuerdo en asuntos legales. De esto hablamos acerca de tome chocolate, pague lo que debe, ¿verdad? Procure de verle en la línea de los asuntos legales a cualquier persona, y en la línea en la que usted entiende y reconoce ciertas faltas en aspectos legales, procure ponerse de acuerdo previamente. En ese aspecto hablamos, recuerdo claramente, el pago de impuestos, el pago de la honra, el pago del respeto, bueno, todo lo que enumeramos. Avanzando en la línea entonces, y hoy sí ya siguiendo, amado hermano, después de esta breve introducción, quiero hablarle acerca de la sexta cárcel o la sexta zona que de alguna manera se puede llegar a constituir en una zona de cautividad. Y esta es una cárcel que se conoce la cárcel por hacer diferentes. Mire qué delicado, mira Cesarito, qué delicado es que a uno le den instrucción en la línea de lo espiritual y como consecuencia de no seguir las instrucciones como se solicitan y como se piden,
puede existir la probabilidad de ser conducido a una cárcel. Vea lo que dice el libro de Mateo capítulo 14 versículo 3. Porque Herodes había prendido a Juan. Esta enseñanza y estas cárceles, enseñar esta cárcel es muy prudente para recién conversos o para aquellos hermanos que de alguna manera, pues mire, cuando uno recién llega a los caminos del Señor, uno llega muy entusiasmado, ¿verdad? Uno llega muy contento y muy a la expectativa de todo lo que puede llegar a aprender en las cosas de Dios. Pero algo de lo cual es muy importante poder entender es acerca, amado hermano, de esto. Porque Herodes había prendido a Juan, es decir, lo había mandado a prender y le había encadenado y metido en cárcel. Ahora, lo interesante es ver el por qué. Y dice aquí, mire, por causa de Herodías, por la mujer de Herodías, fue llevado este siervo Juan encadenado a cárcel. Ahora, Juan le decía a Herodes, mire, esto es para los hermanos. ¿Cuántos hermanos nos consideramos francos? Usted conoce hermanos que son tan francos, amado hermano, que no les interesa herir a las personas, que son tan honestas, tan sinceras, tan claras, que no le importa a quién pasan llevándose. Pues porque yo así crecí, yo por la verdad murió Cristo, pastor. Juan le decía a Herodes que no le era lícito tener mujer de su hermano. Usted sabe por qué fue conducido ahí. Mire lo que dice el libro de Marcos. Esta es la razón por la cual fue conducido Juan, encadenado y metido a la cárcel por honesto y por franco, imprudentemente. Porque la honestidad y la franqueza son importantes en el diario vivir. Definitivamente que sí, siempre y cuando estén endulzadas con miel. Es decir, aprender a decir las cosas, no por decirlas franca y directamente necesariamente producen edificación. Porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano. Mire cómo caminaba esta casita, pues, hermano. Porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Ahora, la cuestión en este aspecto, pues definitivamente le estaba diciendo una verdad, pues porque no es lícito. Le cantó como dirían los patojos, le cantó la neta de frente y le dijo, bueno, no es permitido que vos estés con la mujer de tu hermano. Fue honesto y fue franco, lo cual no es malo. Sin embargo, aquí había algo que se tenía que considerar, porque si le estaba diciendo verdad francamente, no había necesidad de conducirlo a cárcel. El problema es que Dios, diga conmigo, Dios no lo había enviado a él a hacer esa tarea. Mire lo que dice Malaquías capítulo 3 versículo 1. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis. Y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros, he aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Cuál era la labor de Juan Bautista? La labor de Juan Bautista era preparar el camino para el Señor. La encomienda, la atribución, la delegación por parte del líder. Pero Juan Bautista decidió irse a meter a un lugar donde nadie le había pedido que fuera, donde Dios no le había delegado que fuera, y honesta y francamente le fue a decir a alguien, dice el Señor que no te es lícito tener por mujer a la esposa de tu hermano. ¿Le dijo bien o no le dijo bien? Es decir, ese enderezamiento, ¿era certero o no era certero? Sí, está bien, pero no era lo que Dios lo había mandado a hacer. Entonces, una de las cosas que tenemos que entender aquellos que anhelamos caminar en los caminos del Señor es nada más tienes que hacer lo que Dios te dice que hagas. Porque si te metes en tareas que Dios no te ha delegado,
Por ejemplo, usted llega a su trabajo temprano y de repente sale, vamos a armar ahorita aquí una película. De repente sale la señora del café corriendo, ¿verdad? Muy alterada. Mire, fíjese que vino la señorita de recepción y allá cuando se estaba sirviendo el café empezó así a torcerse, mire, y de repente se cayó y le salen espumarrajos por la boca. Y como nosotros sabemos que usted es ayuda de su pastor en la iglesia, hágame favor, venga a orar por ella y libérela. Cualquier persona diría, bueno, eso es bueno. Si Dios nos ha mandado a trabajar en la obra y hacer su obra, no está mal. Sí y no. No está mal desde la perspectiva de que lo que se va a ejercitar técnicamente es un proceso de liberación. ¿Sí o no? El problema es que Dios nos los mandó ahí. Entonces, cuando nosotros tomamos nuestras propias decisiones de qué es lo que consideramos que Dios nos está enviando a hacer, corremos el peligro de ser llevados a cárceles, perdónenme la expresión, a zonas de cautividad. Este varón se encontró en un lugar donde Dios no lo había enviado. Se encontró diciéndole de una manera recia la verdad a alguien al cual Dios no le había enviado. Y como consecuencia, perdónenme la linda expresión chapina, de ser chute, se lo llevaron a la cárcel espiritual. No es que yo vi a un señor hoy que me subí en el bus, pastor, venía para la iglesia y ahí empezó el señor atrás de la camioneta y se retorcía, y yo dije, el Señor me ha enviado a traerle libertad a los cautivos, y ahí empecé a orar, hermano pastor. Ahora tengo 3 semanas que no logro dormir y sueño todas las noches que me sigue una bruja y me corren los perros y en la esquina la ciguamonta me guiña el ojo, y Padre de la gloria, se meten en batallas que no les corresponden como consecuencia de hacer cosas las cuales Dios no les ha asignado. Complicado, hermano. Yo sé que muchas veces suceden situaciones que son muy difíciles y estamos nosotros presentes. Pero una de las cosas que debemos de entender es que hacer lo que Dios no te mandó a hacer, amado hermano, no tiene el respaldo por parte de Dios. Y vemos nosotros acá que la labor de Juan Bautista era preparar el camino, no andarle diciendo las verdades en la gente a la cara, porque era verdad lo que le estaba diciendo. Le estaba corrigiendo la plana desde una perspectiva correcta. La única situación es que nadie le había pedido que se metiera en ese embrollo. Como consecuencia, ¿qué sucedió? Mire, ya no le conocían, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien vea descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese él, bautízalo con Espíritu Santo. Esas eran las labores de él. Preparar el camino del Señor y bautizar con agua. Esa era su tarea. Ah, no, don Chulito dijo, yo me voy para el palacio y allá le voy a ir a decir sus verdades a este ingrato, porque ya me di cuenta que anda con la mujer de su hermano y él va a saber de qué lado más la iguana. ¿Así? ¿Veniste a decirme la verdad? Listo, no hay problema, gracias. A la cárcel por chute. Perdónenme la expresión chapina, ¿verdad? No sé si esa palabra sea otra en algún otro país, pero a él no lo mandaron con Herodes, ¿o sí? Entonces, la pregunta del millón es: ¿cuántas veces nos hemos metido en cárceles espirituales como consecuencia de querernosla llevar de Superman sin que Dios nos haya enviado? Porque tú sabes que cuando eres delegado y eres enviado por parte del Señor, tú no vas con tu autoridad ni con tu poder, sino que tú vas con la delegación y la autoridad delegada, la exousia delegada por parte del Señor. Pero eso es cuando te delegan. Ese es el problema muchas veces, amado hermano, y hay pueblo metido en cárceles, hay pueblo metido en zonas de cautividad como consecuencia de hacer lo que no le han pedido que haga. Hermano pastor, mire, fíjese que me encontré a una familia en la calle y pues me contaron que tenían a una persona enferma en casa y pues aquí estoy orando por él. A la semana metido en problemas. ¿Por qué? Porque si no has sido delegado, te puedes correr el peligro de ser llevado y conducido a una cárcel engrietado. Siguiendo la secuencia de la enseñanza, mire, porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan.
y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano. Andaba con la mujer del hermano. Él quiere decir que lo que le estaba diciendo no estaba mal, pero estaba desordenado. Y en lo tocante a la línea del aspecto espiritual, el orden de los factores, por eso lo decía hace unos minutos, el orden de los factores sí altera el producto. Causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, pues la había tomado por mujer, a la Padre de la gloria. Porque Juan decía: Herodes, no te es lícito, le estaba diciendo verdad, pero sin autoridad. Porque no había sido, si el Señor le hubiera dicho: bueno, vas a ir con Herodes y le vas a ir a decir que tomó por mujer a la mujer de su hermano y lo vas a poner en orden porque yo, Jehová, te envío, eso hubiese sido una historia muy diferente. Pero resulta ser que como consecuencia de eso, amado hermano, le quitan la cabeza posteriormente. Pero mientras tanto, líderes encarcelados. Por eso, mis hijos, es tan importante el cubrirse. Mire, no es control, hermano, no es control. Créame lo que no es. Que el pastor quiere estar enterado de todo lo que pasa en la iglesia. Dígale a su hermano que está a la par, mínimo. Pues si no, ¿para qué es pastor uno, verdad? Pero los líderes deben de saber que tienen autoridad de trabajar, de orar, de avanzar donde se les envíe. Y cuando se envía con credenciales de autoridad de delegación, amado hermano, los planes de Dios se cumplen. Pero la próxima vez que usted vaya, tal vez va al mercado y de repente el carnicero se cae ahí de espaldas y empieza: ay, voy a orar por el carnicero. Ahí déjelo. A menos que usted sea enviado. Mira, el día lunes dice el Señor que el día lunes visites por favor al carnicero y que le lleves esta palabra. Y antes de entregar la palabra, el Señor se calla y se empieza a manifestar, pero sabe que ven una delegación por parte de Dios. Iglesia, no sé si me estoy explicando. Entonces, esta cárcel se abre a todos aquellos siervos de Dios. ¿Era siervo de Dios Juan Bautista? O sea que esta cárcel es para siervos. Para los siervos que hacen lo que su pastor no los mandó a hacer. Aunque no diga amén. Lo único que estoy tratando, amado hermano, es de enseñarle correctamente para que no incurra y que trabajemos de una manera ordenada. Entonces, ¿cuántos somos de acá a los que nos gusta orar por quien pasa enfrente de nuestra casa? Cuidado. Por eso es tan importante, amado hermano, por estas cárceles es tan importante aprender a caminar bajo cobertura y aprender, amado hermano, a solicitar la exousia, la autoridad delegada de parte de Dios a través del ministro. Por si esta situación se da, usted dice: no, lo siento, yo ya traigo delegación y traigo autoridad sobre mí. Entonces no hay autoridad. ¿Cuántos decimos gloria a Dios a eso? Esa es la cárcel la cárcel de los chutes espirituales, diría usted, ¿va? Créame que pasa más recurrentemente de lo que uno piensa. Séptima cárcel o séptima zona de cautividad. Ay, Padre de la gloria, esta es tan clara y tan objetiva, ¿verdad? Mire lo que dice acá. Mas él no quiso, sino que fue y le echó en cárcel hasta que pagase la deuda. Vimos los diferentes tipos de deudas. Mire, segunda de Samuel, capítulo 22:2. ¿Usted le debe algo a alguien el día de hoy, amado hermano? Levánteme su mano si usted tiene una deuda el día de hoy. Es importante avanzar sobre la línea de cancelar esas deudas, independientemente de qué tipo de deuda sea. Porque mire lo que dice Samuel, que existen diferentes tipos de deudas. No estamos hablando de dinero, porque regularmente uno piensa dinero. Bueno, ya empiezo ahorita, va a hablar de la deuda, de los pagos de diezmos, y entonces de plano que va a decir que soy deudor yo delante de Dios. No es de eso lo que le estoy hablando hoy. Todo el que estaba en apuros, todo el que estaba endeudado y todo el que estaba descontento se unió a él, y él vino a ser jefe sobre ellos. Y había con él ¿qué? 400 hombres.
deudas económicas con empresas. Mire lo que dice Proverbios. Si no tienes con qué pagar, ¿por qué han de quitarte la cama que está debajo de ti? Una de las cosas con las cuales como hijos de Dios debemos de conducirnos prudentemente, amado hermano, es en no andar adquiriendo cosas por abonos o con crédito. Entiendo que en ciertas etapas de la vida el obtener ciertas cosas con crédito se vuelven importantes. Sin embargo, es, como yo le explicaba a alguien, es tan necesario medir el bolsillo primeramente, porque dice la Biblia que existen cárceles, Mateo capítulo 18:30, como consecuencia de deudas económicas. Y la palabra en Proverbios dice: ¿para qué vas a sacar la cama si a las 2 semanas te la van a ir a quitar porque no tienes cómo pagarla? Entonces, la prudencia y la sabiduría en los emprendimientos, amado hermano, y en la adquisición de deudas económicas, aquí sí estamos hablando en lo tocante a lo financiero, es necesario previo a lanzarse en un emprendimiento, previo a realizar una compra, previo a cualquier actividad de tipo económica, que consideres tu bolsillo y lo peses correctamente. Yo le conté a usted una historia de hace décadas, amado hermano. Cuando yo recién, esto se lo conté la vez pasada a los hermanos, cuando recién empezaba en el evangelio, tenía yo escasos, ay Dios mío, tal vez unos 2-3 meses de converso al Señor, y esto hace más de 33 años. Llegó al discipulado que Dios me había permitido a mí emprender, diría usted. No, eso no es un emprendimiento, el discipulado que me habían entregado para poder cuidar ovejas de la casa a la cual yo pertenecía. Y una vez llegó una familia, amado hermano, mire, por eso esto es tan delicado. Llegó conmigo y me dijo: fíjese, hermano, porque en ese tiempo yo tenía 3-4 meses de converso. Me dijo: mira, hermano, fíjate que tenemos problema, tenemos una panadería, pero no tenemos cómo sacar no sé qué cuestión el día de mañana. Entonces queríamos ver si amablemente, hermano, me puedes prestar 25 quetzales. 25 quetzales hace 30 años, no sé cuánto sería el equivalente hoy. ¿Perdón? Dale unos 250 quetzalitos del tiempo de hoy. Vine yo y le di los 25 quetzales. Me dijo: te lo pago en una semana. Pasó la semana y no llegaron los 25 quetzales. Por eso le digo, mire, por cosas tan sencillas uno tiene que tener cuidado, porque 25 quetzales me dice: por 25 quetzales, pastor. Oiga, y entonces pasó la semana. Llegaron al discipulado, recibieron, Dios le dio. Dije: de plano, después del servicio del discipulado me va a pagar. No pagó, se fue. Dije yo: bueno, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, ya no me vino a pagar los 25 quetzalitos. Quetzalitos, porque son insignificantes ahora, hermano. Y en eso dije yo: bueno, usted no me va a ver a mí la cara. Y me dejé ir a su casa. Cosa que no me gusta hacer, porque mire, hermano, yo soy bueno para prestar, pero malo para cobrar, amado hermano. Así que nunca me vaya a prestar nada. Soy malo, soy pésimo, hermano, pésimo cobrando. Bendito Dios, no me tocó trabajar en cobranza, ¿no? Sino triste en mi caso, hermano. Pasaron las 2 semanas, dije: bueno, voy a llegar a ver qué pasó. Mira, hermano, ¿qué pasó con los 25 quetzales? Ya no te vi tampoco en el discipulado. Ay, es que fíjate que tuve unos atrancones. Pues le dije: pero lleguen al discipulado, hombre. Lo que necesitamos es compartir palabra. Se desaparecieron, amado hermano. De repente dije yo: ya no los vi. Ya no solo no los vi en el discipulado. Hay que tener cuidado en los discipulados con eso del préstamo de dinero, amado hermano. Y dejaron de ir a la iglesia. Un día pregunté: ¿y qué se hicieron los hermanos Randolfino? Ya no vienen, se fueron de la iglesia, y los hemos ido a visitar y no abren la puerta y no responden. Hermano, fatuamente, y eso yo se lo presenté a Dios cuantas veces pude, ¿verdad? Porque venía, ahora entiendo que el que venía era el acusador. Por vos se fueron de la iglesia, por vos se fueron de la iglesia, por vos se fueron de la iglesia, no les hubieras cobrado, por vos se fueron de la iglesia. Los hermanos, por 25 quetzales decidieron apartarse de la congregación.
por la fatuidad de no haber tenido los pantalones, de decirle, fíjate que no te lo puedo prestar, ¿sabes qué? Te lo regalo. De ahí es donde yo aprendí esa lección. Mide tu bolsillo y si estás en la capacidad de darlo, regálalo. Vas a edificar a las personas. ¿Por qué? Yo entendí que yo sabía que ellos me debían 25 quetzales, pero para ellos no era una deuda económica, para ellos se convirtió en una cárcel espiritual como consecuencia de la vergüenza de no poder pagar, hermano, 25 quetzalitos. Desde entonces yo quedé curado y dije, no, yo no lo vuelvo a hacer, porque por 25 quetzales una familia se ausentó de la iglesia. Por eso yo procuro enseñar en esta casa, no le preste a nadie, ni pida prestado, porque dice la Biblia que aquel que pide prestado se convierte en siervo del que le da prestado. Entonces hay cárceles espirituales como consecuencia, hermano, de deudas económicas. Personas que se disgregan, que se apartan del Señor, o de repente dicen, no, si la idea de que yo le pidiera al hermano prestado es porque era cristiano y sabía que él iba a entender mi necesidad y que pues iba a ser un poquito flexible, pero es un ingrato. Mire, yo le presté el dinero por un mes y ya solo porque se lo debo desde hace un año, aguante que ahora me hace caer, y se cae en cárceles espirituales donde dicen, no, ya no quiero ir a la iglesia, conectarme al discipulado, ay no, qué vergüenza me va a ver el hermano. ¿Vas a ir a la actividad de jóvenes? No, pues porque si voy ahí, los hermanos que son los encargados de todo el evento me prestaron dinero y se los debo, y si me van a ver, van a querer. No sé si me doy a entender, amado hermano. Por eso dice un dicho, tome chocolate y pague lo que debe en la medida de lo posible. Yo sé que a veces salir de esos endeudamientos no es sencillo, pero hay que ponerse y trazarse uno metas exactas para poder avanzar, porque tarde o temprano aquel al que le debes económicamente te puedes llegar a constituir en un siervo de él. Eso dice la palabra. Entonces yo al prestarlo como hijo de Dios, al darle, estoy tomando la posición de provisor de Dios y rompiendo el orden de los eventos. Y el hermano al pedirme prestado va a quedar amarrado, porque dice la Biblia que él se va a convertir en siervo de aquel que le dio dinero. Complicado, hermano. Y aquel hermanito que venía antes tan lindo, que temprano no dejó de venir. ¿Por qué? El hermano espiritual le prestó dinero, no se lo pudo pagar, le dio vergüenza y prefirió irse de la iglesia. Es decir, afectó tanto hasta el nivel de su congregación por un préstamo pequeño y sencillo. Entonces, hermano, ya está condenado, ya el acusador lo empieza, tenés que pagar, si vas a salir, ¿qué van a decir en la iglesia? Que prestaste dinero, que no lo pagás, de plano que él ya se lo contó a los diáconos, ahora los diáconos ya lo saben, ya te van a poner en disciplina, hermano, y mira, grillos suenan, nadie sabe nada, solo se oyen los grillos sonar al fondo. Pero el acusador está trabajando internamente con el pensamiento. Entonces, en la medida de lo posible, procure de ver lo menos que pueda, amado hermano, porque hay deudas por situaciones económicas empresariales. Mire lo que dice aquí: deudas personales, deudas con personas. Y una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido. A la santo de la misericordia, hermano. Tu siervo, mi marido. Era un siervo de Dios. Ha muerto. Y tú sabes que tu siervo temía al Señor. Y ha venido el acreedor a tomar a mis 2 hijos. ¿Para qué? Para llevarlos a zona de cautividad, esclavos. Entonces, tome chocolate y procure pagar lo que debe, amado hermano. No vaya a ser que esa deuda física en algún momento no solamente se deje de constituir únicamente en una deuda física, sino que trascienda la línea de lo espiritual y lo pueda conducir porque mira, aquí no es nada más la zona de cautividad de no tengo el dinero para poder pagar. Aquí es, amado hermano, la batalla campal que se arma internamente en el corazón al saber que uno no tiene la capacidad de poder salir con eso, e inmediatamente empieza la operación por parte de espíritus inmundos. Y empieza, mire, el acusador a visitar constantemente, a querer cobrar aquellas deudas
que de alguna manera en ciertos aspectos somos limitados en poderlos dar. Por si usted en algún momento se va a meter en un proyecto financiero, dice la Biblia que el hombre sabio y prudente considera terminar lo que va a empezar. Entonces es muy importante. Hay deudas con personas, mire, hay deudas con la obra de Dios, definitivamente, los diezmos, las ofrendas. No quiero entrar en esa síntesis, ¿verdad? No es el tópico. Y mire, también hay deudas, dice aquí, por votos. Génesis capítulo 28, versículo 20. E hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, hay provisión. Y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal, por cierto, hay que tener mucho cuidado. Mire, todo por el mismo precio. Esta piedra señal va a ser utilizada en pocos días en la coronación del rey Carlos. Narra la historia esto, pues usted me va a decir: pastor, ¿y dónde está bíblicamente? Bíblicamente esto no está narrado más que cuando narra acerca que Jacob coloca su cabeza sobre una piedra. Y dice la Biblia que él ve ángeles subir y bajar. Esa piedra, que es la piedra de Jacob, históricamente, los eruditos, los históricos, narran de que esa piedra donde Jacob depositó su cabeza es una piedra que confisca en la época medieval los escoceses. Es lo que se conoce, puede buscar usted ahí, lo que se conoce como la piedra del destino. Aquí estamos cruzando información bíblica con información histórica, por favor. Y esa que se conoce como la piedra del destino es la piedra que han utilizado todos los reyes de Inglaterra cuando han establecido reyes y reinas. Y se entiende históricamente que esta piedra, que es la piedra señal, es la piedra que tiene actualmente el gobierno en Escocia, que en corto, ¿cuántos sabemos que en corto tiene que ser coronado el rey Carlos? Esa piedra está sentada sobre un trono de madera que fue elaborada por un rey antiguamente. Y todas las coronaciones que han hecho los ingleses siempre la hacen con el rey sentado sobre la piedra. Es historia que encaja bíblica. Ahorita me acordé con esto, porque vi: y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres el diezmo apartaré. Me recordé de la piedra donde Jacob reposa su cabeza. Entonces, en corto, cuando usted vea la coronación, porque eso va a ser un evento mundial, cuando sea la coronación del rey, note usted que en el trono donde lo van a sentar, en la parte de abajo, hay una piedra cuadrada. Tal vez es como del tamaño de este diámetro, acá, que está por debajo del trono, como que fuera un baño. Y en la parte de abajo pusieran un depositario, ¿verdad? Eso es lo que es la piedra del destino. Y narran que solamente mientras el rey esté sentado en esa piedra puede adquirir autoridad. Bueno, esa es otra historia. Mientras tanto, votos es otro tipo de deudas. Cuando lanzamos promesas, que eso es bien delicado, amado hermano, porque las promesas lanzadas con los labios, amado hermano, tienen efecto. Muchas veces se habla de votos cuando nosotros, por ejemplo, tenemos que evaluar nuestra vida espiritual y considerar si ciertas cosas en nuestro caminar no avanzan como consecuencia de votos realizados en alguna etapa de nuestra vida. Por ejemplo, aquella familia, aquel matrimonio que dice: mire, pastor, los primeros años fueron muy lindos, pero ya después de cierto tiempo la cosa se fue deteriorando en el matrimonio y no entiendo qué es lo que pasó. Yo quiero amar a mi esposa como anhelo amarle en mi corazón, pero no sé, pastor, no puedo, o viceversa. Y uno tiene que examinar los votos dados con sus labios
Pastor, no entiendo por qué mi matrimonio no consolida. Tengo 15 años con el varón, lo amo, pero mi matrimonio no consolida. Tienes que recordarte, si no lanzaste votos con tus labios, donde dijiste cuando tenías 14 años, 15 años, que uno habla solo fatuedades, ¿verdad? De amor, pero fatuedades. Y a los 15 años el jovencito, la señorita dijeron: es que yo solamente me voy a casar con vos, y si no es con vos, con nadie más. Y hasta el día de hoy, y si me caso con alguien, a nadie voy a poder amar como vos. Lo dijo cuando tenía 15 años. Hoy ya tiene 50 y no logra desarrollar amor hacia su esposo. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que hablamos nos puede llegar a conducir a cárceles, nos puede llevar a conducir a zonas de cautividad como consecuencia de votos no cumplidos. Pastor, mire, no, soy un varón ya de 45 años, pastor, y no logro encontrar esposa. No entiendo qué pasó. Examinando y ministrándole, nos vamos hasta cuando tenía 13 años, y cuando tenía 13 años lanzó una palabra en la que dijo: no, todas las mujeres son iguales, yo por eso me voy a quedar solo el resto de mi vida. Lo dijo de muchachito. Ahora tiene 45 años y no consigue mujer. ¿Por qué? Porque hay cárceles como consecuencia del no pago de votos. Por eso cuando nosotros lanzamos palabra, prometemos algo. Mire, si hay algo que la Biblia nos enseña, es que dice la palabra de Dios: sea tu sí, sí, y sea tu no definido. Eres hombre de palabra, cúmplela, pero no lances palabras como votos al aire, porque no sabes cuándo vas a tener que pagar el precio del voto lanzado. Yo no sé por qué me casé con vos. Le pediría al Señor que este hogar se deshaga, porque no entiendo por qué con vos, hermano, y no logra consolidar el hogar. Porque hay otro tipo de deuda. Por eso cuando hablamos de deuda no solamente estamos hablando de dinero. Se pagan diferentes tipos de deuda: la deuda de la honra, la deuda del respeto, la deuda del honor. No sé si me doy a entender, amada iglesia. Mire, Jacob sabía que Dios iba con él. Jacob sabía que Dios lo guardaría en sus viajes. Jacob sabía, amado hermano, que le había dado el sustento, la provisión, el alimento, el pan para comer. Dice la Biblia que Jacob sabía que Dios era quien le proveía de vestido para vestir. Dice la palabra de Dios, mire. Y volvió a la casa de su padre en paz, porque su hermano lo quería matar. Y dice la Biblia que regresó en paz, en santa paz de Dios. Dice la palabra que Jehová fue su Dios. Entonces esto nos da a nosotros a entender, amado hermano, que Dios, cuando de alguna manera nosotros nos comprometemos en fidelidad, pues el diezmo es la figura bíblica de la fidelidad de un hijo hacia el Señor. Él promete que todas estas 6 bendiciones viajan juntamente con aquel que aprende a, diga conmigo, comprometerse. Aquel que adquiere compromiso con Dios, Dios le bendice. Aquel hombre o mujer que adquiere compromiso con Dios genuino en su corazón, Dios camina con él, Dios le guarda, Dios le sustenta, Dios le viste, y sobre todo Dios le provee paz con los suyos. ¿Por qué? Porque Jehová es su Dios. Entonces todos estos beneficios de bendición vienen y reposan como un manto sobre aquellos hombres que tienen compromiso genuino delante. No los tienen que estar obligando a caminar, no les tienen que estar obligando a dar la talla de lo que Dios pide, porque Dios le observa, ve el esfuerzo, y como consecuencia de ello el Señor envía estas 6 provisiones. Si usted lo examina a la luz de la palabra, usted se da cuenta que el hombre que camina con Dios siempre tiene una bendición por delante. Dale una ofrenda de palmas al Rey de Reyes.
Octava cárcel. Aquí sí hay varios que nos vamos feos, ¿verdad, hermano? Cuando se nos ha alargado la lengua un poquito más. Pregunto, ¿alguna vez usted ha hablado algo de alguien en alguna etapa de su vida? Levánteme la mano. Todos, hermano, hasta el que no lo levantó. Porque eso, amado hermano, es algo inmerso en la naturaleza del hombre. Ese problema se viene desde Génesis. Hemos conocido el libro de Génesis, amado hermano, el huerto de la culpa. La mujer que me diste. Van con la mujer, la serpiente. Y bajan con la serpiente, Dios. O sea, nunca nadie toma una responsabilidad. Y hay una cárcel por hablar de más. Mire lo que dice Lucas, capítulo 22, 33. El Señor, Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a dónde. ¿Quién era él? Pedro. Mire, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú me niegues 3 veces. Y mire, adelantito, por hablador. Por eso, mire, hermano, a mí me da risa a veces, ¿verdad? Porque hay hermanos que a lo largo del caminar le manifiestan a uno que nunca lo van a dejar. Yo no sé si usted ha tenido esa dicha a lo largo de su vida, una amistad. Pues no le digo como pastor, pues porque usted no es pastor, pero cuando uno es ministro, muchos de los que están alrededor le dicen: tú eres mi padre, nunca te voy a dejar, siempre voy a estar contigo. Y a Pedro le tocó con el Señor Jesús. Y le dijo: Señor, yo estoy dispuesto a ir contigo, no solo a la cárcel. Ah, bueno. Hechos, capítulo 12, versículo 3. Si vas a la cárcel, yo voy contigo hasta la cárcel, pastor. Tenga cuidado. ¿Va que sí? Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso. ¿A quién tomaron preso? Quiere decir que Pedro arriba habilitó la probabilidad de ir a la cárcel por el Señor. Y en el libro de Hechos, ahí te acordás que me dijiste que por mí ibas a la cárcel. Ah, bueno, ok. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponían sacarle al pueblo después de la Pascua. En el libro de Lucas, Pedro habló de más y le dijo: Señor, yo por ti voy hasta la cárcel. Hay que tener cuidado con lo que ofrece a lo largo de la vida, hermano. Yo voy a la cárcel por ti. Es más, hasta la muerte. Y también le tocó muerte. Pero lo más interesante es que en el libro de Hechos le habilitan la cárcel a Pedro. O sea que de alguna manera se le hizo realidad lo que él había esbozado con sus labios. Entonces, una de las cosas que tenemos que tener cuidado, hágame favor, dígale a su hermano que está a la par: ten cuidado con lo que prometes. Dígaselo: ten cuidado con lo que prometes o con lo que ofreces. No vaya a ser que de veras un día te lo cobren. No, pastor, el día que esto esté a color de hormiga, yo estoy con usted aquí, y siquitibín a la bim bomba. Y de repente tienen al pastor allá macaneado porque está en guerra espiritual, y le toca pues porque se ofreció. Entonces esto quiere decir que hay cárcel para los habladores, aunque no digan amén. Hay que tener cuidado con lo que uno ofrece. No olvides, iglesia, y con esto quiero ir cerrando. Quisiera pedirle al hermano del teclado si me puede acompañar. Hay que tener cuidado muchas veces con lo que uno ofrece y promete, amado hermano, porque tarde o temprano le llega a uno la prueba de esa promesa lanzada, muchas veces con los labios.
A veces estamos sumergidos. Mire, pastor, tengo 3 años de no tener trabajo. Mire, he clamado, he pedido y no sale. Ven, vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesús. Y se abren puertas de bendición y de provisión de trabajo. Pero cuando el hermano no tenía trabajo, le dijo al Señor: si tú me abres después de estos 3 años que no encuentro negocios o no hay trabajo, no hay nada, Señor, si tú me abres la puerta de la oportunidad, Padre, te prometo que esta vez sí no voy a dejar de diezmar, Señor. Dios le abre la puerta de la oportunidad y se queda con la promesa pendiente en el aire, la cual nunca ejecuta. Y por hablar de más es conducido a una cárcel espiritual. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que tú sí seas sí y que tú no seas no. Cuando tú le digas a alguien sí, cúmplele. Aunque tal vez después te das cuenta: ¿por qué le dije que sí? Si eso a mí no me conviene. Pues de pronto no te conviene, pero ya se lo dijiste. Y si eres hijo de Dios, eres alguien que aprende a mantener y a sostener su palabra, incluso muchas veces en contra del beneficio personal. Mira, te voy a vender a vos, te voy a vender este reloj, no sé cuánto esté costando ahorita, pero te lo voy a vender, te lo voy a dar, dame 25 quetzales. Y cuando sale y se da cuenta en el precio de la historia, el reloj vale $5 millones. ¿Qué hace? ¿Se lo da o se lo queda? Ahí está, mira Rick, le va a decir, ¿verdad? Ese reloj vale $5 millones, pues porque tiene incrustado un diamante único que encontraron en Siberia, porque lo habían sacado del mango del cuchillo de Tutankamón. Entonces este vale 5 millones. Pero yo se lo ofrecí al hermano en 10. ¿Qué haría usted? ¿5 millones o 10? Si es hijo de Dios, su sí es sí y su no es no. Perder todo ese dinero pero yo ya. Si usted coloca su palabra de por medio, que su sí sea sí y que su no sea no. ¿Por qué? No, entonces, ¿sabes qué? ¿Cuánto le dijimos? 25. ¿Cuánto vale? 5 millones. Ay, fíjese usted que se me perdió el reloj. Ahí lo dejé y ya no lo encontré. Lamento no poderlo hacer. Al rato conducido a una cárcel. Pastor, mire, me he estado pasando el Niágara en bicicleta, vendí el reloj finalmente en los 5 millones, ya me los gasté y ahorita debo otros 3 millones, pastor, no sé qué hacer. Fue llevado a una cárcel como consecuencia ¿de qué? De que dijo sí, pero hizo no, o dijo no, pero hizo sí. Mire, por ser hablador a Pedro le tocó cárcel. Señor, estoy dispuesto a ir contigo, no solo a la cárcel. Más adelantito en el libro de Hechos se la cumplieron. ¿Usted alguna vez ha hecho alguna promesa a los vientos y no la ha cumplido? Todavía más cardíaco. ¿Alguna vez has hecho una promesa delante de Dios y la tienes inconclusa? Porque la Biblia a mí me enseña que hablar de más y ofrecer de más y no cumplir me puede llevar a una cárcel espiritual. Esto es lo más delicado. Dicen: Padre, pero ¿por qué estoy pasando el Niágara en bicicleta, Señor? La cosa se ha tornado bien difícil, Padre. Ya, pero ni mi mujer quiere estar conmigo, mis hijos me han dejado. Señor, el negocio, como que era Job, ¿verdad, hermano? Aquí estoy, va a rascarme la espalda con un tiesto, mano. ¿Por qué? Porque muchas veces hablamos más de lo que cumplimos. A Pedrito le tocó cárcel porque le dijo al Señor: por ti yo voy hasta la cárcel. Y en el libro de Hechos le midieron el tueste. Ponte de pie en el nombre del Señor Jesús, amado hermano. Mire, estas cárceles es importante entender acerca de ellas. ¿Sabes para qué? Para no caer en ellas. O si en alguna de ellas nos encontramos hoy inmersos, ser libres en el nombre del Señor Jesús. Yo no sé cómo estás en tu vida espiritual y si alguna de estas cárceles te hace sentido en tu vida y dices: oh sí, esto encaja perfectamente con esto y esto y esto y esto que me está pasando. Te tengo una noticia: hay sangre fresca derramada a los pies de la cruz. Hay sangre fresca en la jofaina, lista
no solamente para cubrir, porque la sangre de los corderos matados cubrían pecado antiguo testamentariamente, pero ahora la sangre del cordero, dice la Biblia, lava y limpia cualquier condición de pecado. Así que si tú te sientes identificado en algo o sientes la necesidad de venir al altar, pues en el altar es donde encontramos la ayuda del Señor. Para eso abrimos el altar y te decimos: ven al altar. ¿Sabes para qué? Para que hables con el Señor y le digas: Señor, sí, eso que sí, Señor, perdóname por esto y esto y esto y esto y esto y esto. Lo dejas aquí tirado, te vas, y dice la Biblia que el Señor nunca más se vuelve a acordar de eso que has venido a dejar al altar. Y venir al altar es también reconocer y decir delante de Dios: Padre, aún tengo faltas, aún tengo errores, aún tengo defectos, pero hoy vengo delante de ti, porque ¿a quién iré si solamente tú, Señor, tienes palabras de vida eterna? Así que el altar del Señor está abierto por si hay alguien que sienta la necesidad de venir y clamar y pedir auxilio a Dios, a Él nada más, pues Él es el que ha entregado su vida por ti, y por su sangre preciosa hemos sido salvos, y hoy podemos ser limpios a través del lavamiento de su sangre preciosa, la cual declara su palabra: lava y limpia al hombre de cualquier condición de pecado. Así que ven adelante en el nombre del Señor Jesús y preséntate delante de Él, y lo que tengas que dejar aquí, no te preocupes. En esta casa todos somos hombres que nos reconocemos varones y varonas necesitadas de Dios, y nos reconocemos hombres pecadores también. Por eso estamos acá, buscando el perdón de Dios, buscando la guianza de Dios, buscando su sabiduría para ser guiados en el camino, verdad y vida, y poder ser llenos de su gracia y de sus bendiciones. Padre, en el nombre del Señor Jesús, te damos gracias, bendito Rey, por este tiempo. Toma tú el control, Señor, de esta casa, de cada uno de tus hijos. En esta mañana, en el nombre del Señor Jesús, sé tú el que se manifieste de una manera extraordinaria. Desde Guatemala en Centroamérica, para las naciones, Iglesia de Cristo, Fortaleza de Sion, presentó Tiempos de Refrigerio, con el pastor Byron Girón. Un programa donde a la luz de la palabra recibiste las bendiciones que Dios tenía preparadas para ti y tu familia. Hasta la próxima. Dios te bendiga. Síguenos en nuestras redes sociales. Búscanos como Fortaleza de Sion en Facebook. Dale like y comparte nuestra página. Síguenos en nuestras redes sociales. Búscanos en YouTube como Fortaleza de Sion. Suscríbete y activa la campanita para accesar a todo nuestro contenido.